Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas y presentes aquí, todos aquellos que allá en las redes sociales se han dispuesto para escuchar el mensaje de Dios, sean bienvenidos. Es tiempo de entrar en el mensaje. Ya hemos alabado, ya hemos adorado al Señor y ahora vamos a ponernos en las manos de Dios por medio de una oración, pedirle a Dios que Él sea quien hable a nuestras vidas, que Él sea quien se manifieste y podamos recibir ese alimento que tanto necesitamos. Así es que les invito a los presentes y todos aquellos que están allá, que inclinen su rostro en reverencia al Señor y oremos para ponernos en las manos de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, alabamos, bendecimos y glorificamos tu santo y bendito nombre, porque santo eres, Señor, porque digno eres, Padre, de toda suprema alabanza. Padre, estamos aquí reunidos en esta mañana con el propósito, Señor, de alabarte y de adorarte, lo cual ya lo hemos hecho. Y también, Señor, con el propósito de escuchar, de recibir tu palabra. Esa palabra que sale de tu boca, Señor, para fortalecernos, para darnos vida cada día, que es el alimento para nuestra alma. Señor, aquí estoy en este momento, poniéndome en tus benditas manos, implorando, Señor, que me des esa unción para que tu palabra fluya a través de mis labios. Quiero ser un instrumento en tus manos, Señor, y que todos los que están tanto aquí presentes como allá en las redes sociales, allá en esas pantallas de televisión, en esos teléfonos celulares, en esos cibers que también los miran, Padre, yo te pido en el nombre de mi Señor Jesús, que toques sus corazones, que les abras el entendimiento y que puedan recibir tu palabra, este alimento que tanto necesitamos. Nos depositamos pues en tus manos, Señor, y mi vida misma está en tus manos. Úsame, háblanos, Padre, para glorificarte a ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio a este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes, tanto presentes como allá en las redes sociales. Es el deseo de mi corazón que Dios hable a sus vidas. El título de este mensaje es Las dos doctrinas que necesitas para alcanzar la salvación. Sí, oíste bien. Las dos doctrinas que necesitas para alcanzar la salvación. Y quizás digas, bueno, hermano, pero ¿por qué dos doctrinas? La Biblia dice, y yo lo he dicho en otras predicaciones, segunda de Juan, versos 9, 10 y 11, que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, que no tiene a Dios, pero que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y que si alguno viene a ustedes, dice, y no trae esta doctrina, que no lo reciban en su casa, que ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Eso dice segunda de Juan. Entonces ahí aparentemente necesitamos esa doctrina solamente. Y déjame decirte que no nada más eso. Eso es parte, es lo fundamental. Pero hoy vas a conocer la segunda parte. Vas a conocer la otra doctrina que necesitas. Allá el Señor Jesús dijo en Mateo 7:21 que no todo el que le dijera Señor, Señor iba a entrar al reino de los cielos, sino el que hiciera la voluntad de su Padre que está en los cielos.
Y luego les dice, muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, o sea, predicamos. Ellos conocían la doctrina de Cristo. Por eso andaban haciendo eso. Así como tú andas ahorita predicando allá la doctrina de Cristo, como yo lo he hecho muchas veces y lo sigo haciendo. Pero Dios cada día nos va revelando cosas nuevas que nosotros necesitamos. Recordemos que la palabra de Dios nos va siendo revelada a su tiempo. Dios dio a su Hijo para que nosotros alcanzáramos la salvación y el perdón de pecados. Doctrina es sinónimo de enseñanza. Y Jesús vino a darnos esa enseñanza, a darnos la palabra. Y hoy vamos a ver por qué de ese título, las dos doctrinas que necesitas para alcanzar la salvación. Pongan atención. Hoy en día han surgido muchas doctrinas en todo el mundo. Tantas que la gente del mundo ya no sabe a quién creer. Aún en el cristianismo, en los cristianos, muchos cristianos parecen chapulines. Brincan de religión en religión. Unos porque verdaderamente andan buscando algo que les llene y no lo encuentran. Y muchos porque no les conviene donde están, porque los reprenden, porque no les gusta que les digan sus verdades. Y por eso andan de aquí para allá. Y eso no es nuevo. Jesús mismo dijo que en los últimos tiempos la gente andaría de aquí para allá, buscando y siempre necesitados, sintiendo ese vacío, algo que les falta. Y llegan a cualquier lugar, cualquier religión, y no se sienten satisfechos. Hoy Dios te va a enseñar esas dos doctrinas. Y que te debes de apartar de todas aquellas donde te encuentras, si es que no es de acuerdo al mensaje que Dios te va a dar hoy. Y Dios te va a mostrar, tú lo vas a poder mirar, cuál es la diferencia. Hace un par de años yo di un mensaje, estuve predicando acerca de las tres doctrinas que han inundado todo el mundo. Tres doctrinas. Pero hoy vamos a ver esta nueva doctrina. Y nueva, para mí digo nueva porque pude entender el mensaje. No es nueva porque esa ya estaba ahí en la Escritura, ya está ahí. Lo que pasa que muchas veces no buscamos, nos conformamos con lo que nos dan y no investigamos. Muchas veces Dios, en mi caso, Dios tenía ese tiempo para revelarme estas cosas. Hablaba yo de la doctrina de hombres. Ahí en Marcos capítulo 7 lo dice bien claro, vamos a darle lectura de paso. Hablaba yo de esa doctrina de hombres. Marcos 7, versos del 1 al 7, dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas las manos, no lavadas, los condenaban.
Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto es algo que Jesús nos dijo acerca de las doctrinas de hombres. Vamos a ver ahí en Mateo 23, del 1 al 4, nos habla Jesús también. Mateo capítulo 23, verso 1 al 4 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones de las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Pero ustedes no querrán que los llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Bueno, aquí estamos viendo, vamos a leer del 13 al 15. Mas hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran al reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibirán mayor condenación. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacen 2 veces más, hijo del infierno. ¿Qué nos está enseñando aquí Jesús? Que la religión de los fariseos estaban sentados, dice, sobre la ley. Quiere decir que sus fundamentos estaban sobre la ley, pero que ellos mismos no las guardaban. Las sabían. Oigan, las sabían. Porque para que Jesús dijera todo lo que ellos les digan, háganlo, quiere decir, Jesús nos está diciendo que ellos sí sabían. Sí sabían. Entonces, ¿qué es esto que están mostrando ellos? Que sí la sabían. Sabían la cátedra de Moisés, sabían la palabra. La palabra nos hablaba de Jesucristo. La palabra nos hablaba de un Salvador, les hablaba a ellos. Ellos lo sabían. Es como tú sabes en este tiempo que en Jesús está el perdón de pecados, que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado, que en Jesús está la vida eterna. Lo sabes. Esa es la doctrina de Cristo, la enseñanza de Jesús. La sabes. Pero no importa si la sabes toda, al igual que los fariseos,
importa que la sepas toda, te falta lo que vas a escuchar enseguida. Estamos viendo doctrina de hombres. O sea, ellos estaban enseñando doctrinas, las sabían, pero enseñaban doctrina de hombres. ¿Qué decía? Que hacían otras cosas que no estaba escrito en la ley. Vamos a ver último pasaje aquí en este punto. Mateo 16, verso 5. Vamos a leer verso del 5 al 12. Dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan? ¿No entienden aún, ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Oigan, Jesús les había dicho que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Hasta abajo entendemos que no se estaba refiriendo a la levadura que se le pone al pan, sino se estaba refiriendo a la doctrina de ellos. Ahora, quizás digan: bueno, pero entonces estaban bien ellos o no están bien. Porque aquí les dice que se guarden de la doctrina de los fariseos. Y en el pasaje que leímos anteriormente dice que en la cátedra de Moisés se sientan estos. Aquí dice que se guarden y allá dice que todo lo que les digan que lo hagan. Aparentemente hay una confusión, pero no es así. Lo que pasa es que aquellos estaban enseñando parte de la palabra, pero ellos mismos no la vivían. Cuando tú estás viviendo conforme a la palabra, aunque no hables la palabra, tus hechos, tu vida, lo que tú estás viviendo, están hablando. Los hechos hablan más que las palabras. Esa es la doctrina que les faltaba a los saduceos y a los fariseos, a todos ellos. Esa era la doctrina que les faltaba. Doctrina es sinónimo de enseñanza, pero muchas veces la gente se sabe hasta toda la Biblia. Yo he oído predicadores farsantes ahí que, a ver, lee la Biblia y yo te digo dónde estás leyendo. Yo te digo en qué capítulo, en qué versículo. Siendo arrogantes, mostrando que se sabe en la Biblia. Si el diablo también la sabe. Pero no porque te sepas la Biblia, por eso ya tienes la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es la palabra y la vivencia.
si la estás viviendo, porque cuando la vives es cuando estás predicando esa doctrina. Cuando tú la vives es porque tú tienes esa doctrina. Ahora déjame decirte que en el mundo tú puedes tener la doctrina. Tú puedes tener esa doctrina. La doctrina de la piedad. Que eres una persona piadosa, pero no eres salvo. Por eso habla de las dos doctrinas que necesitas para alcanzar la salvación. Son las dos. Y eso lo vamos a ver. Aquí, entonces, Jesús les estaba hablando de esa doctrina de los hombres. Y luego viene Pablo y nos enseña de otra doctrina, ¿verdad? Ahí en 1 Timoteo 4:1, vamos a leerla. 1 Timoteo 4:1. Dice, aquí Pablo le estaba diciendo a Timoteo, así como hoy Pedro, este siervo, te está diciendo a ti. 1 Timoteo 4:1 le dice Pablo a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí está hablando muy claro que en los últimos tiempos, los postreros, que son estos que estamos viviendo, dice que algunos iban a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Aquí es una advertencia que Pablo le hace a Timoteo para que supiera y no se dejara engañar. Así hoy para ti, en este momento que estás allá al frente, también Dios quiere que sepas que en estos postreros tiempos hay muchos engañadores y que la doctrina que llevan es doctrina de demonios. En Apocalipsis, capítulo 2, versos de 12 a 15, también habla el Señor Jesús reclamándole al pastor de la iglesia. Apocalipsis 2:12, a la iglesia que estaba en Pérgamo, le dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo, fue fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Pero, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquí Jesús estaba diciéndole por medio del apóstol Juan, en la revelación que se le dio, que le escribiera al pastor, porque ese es el ángel. El ángel es un mensajero y el pastor es el mensajero de Dios. Aquí se le estaba diciendo que este hombre le dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Qué está diciendo ahí?
Hay muchas iglesias, muchas, que son trono de Satanás. ¿Por qué? Porque sus líderes, eso es lo que han enseñado, doctrinas de demonios. Y si es doctrinas de demonios, entonces estás honrando a Satanás. Por eso dice, ¿dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero cuando estás con la doctrina de Cristo, tú estás en el trono de Dios, estás en la presencia de Dios. Por eso donde está un templo y donde hay un siervo de Dios y donde fluye la palabra de Dios, se le conoce como casa de Dios. No es el trono de Satanás. Entonces aquí ya estamos viendo acerca de esas doctrinas que Jesús dijo. Ahora, ya les mencionaba yo acerca de 2 de Juan 9, 10 y 11, donde dice de la doctrina de Cristo. Hoy en día, como les decía, todos profesan tener la sana doctrina. Todos profesan predicar la doctrina de Cristo. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra, a ver si es cierto. Vamos a leer en 1 de Timoteo capítulo 6. De ahí viene el mensaje fuerte, pongan atención. Ahí van a entender la palabra. 1 de Timoteo capítulo 6. Vamos a leer el versículo 3. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de los tales. De aquí salió el mensaje. Pablo le dijo a Timoteo que si alguno enseñaba otra cosa y no se conformaba a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿y qué más dice? Y a la doctrina que es conforme a la piedad. Es la doctrina de la piedad. Hoy en día hay muchos que predican palabra, al igual que los fariseos, no igual porque aquellos sí sabían, como Jesús mismo lo dijo, que ellos se sentaban en la cátedra de Moisés. Hoy en día hay muchos que también predican palabra, pero palabra en parte, y luego no se conforman. La enseñanza que ellos dan, dice, y no enseñan la doctrina de la piedad. La doctrina de la piedad es lo que les faltaba. Y hoy en día pasa lo mismo. La gente no tiene piedad. ¿Qué es piedad? Sinónimo de compasión, sinónimo de misericordia. Jesús dijo, si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ellos se jactaban por ir conforme a la ley, y muchos hoy en día se jactan que van de acuerdo a la palabra, pero no tienen misericordia, no tienen piedad, no tienen piedad. Les decía yo que hay dos tipos de doctrina
que nosotros necesitamos, que es la doctrina de Cristo y la doctrina de la piedad. Son juntas, no pueden separarse. Para que la gente crea que tú verdaderamente eres cristiano, tú muestras la enseñanza, la doctrina de Cristo, que va conforme a la palabra, pero también la doctrina de la piedad. Que dije, doctrina es sinónimo de enseñanza. Cuando tú miras el dolor ajeno, cuando tú tienes compasión de la gente, lo das, lo tuyo, lo das para ayudar a esas personas, porque están sufriendo. Entonces ahí esa es la doctrina, la doctrina de la piedad. Tú no puedes decir que eres cristiano si no tienes piedad de la gente, si tú no tienes piedad de aquellos que te odian, de aquellos que te hacen el mal. Por eso Jesús dijo que si tú no perdonas a los que te ofenden, tú tampoco vas a ser perdonado, porque esa es la doctrina de la piedad. Y nos habló en otros pasajes, en otras parábolas, de aquel hombre que le debían mucho dinero y fue a su acreedor y le dijo que no tenía, que le perdonara, que lo esperara y que a su tiempo le iba a pagar. ¿Y qué hizo aquel hombre? Dice que fue movido a misericordia y le perdonó toda la deuda. Y aquel hombre que le perdonaron toda la deuda, cuando sale, encuentra a otro que le debía muy poquito y va y lo agarra del cuello y le dice, págame, y si no te llevo a la cárcel, págame. Entonces le avisaron, le dijeron al que le había perdonado mucho dinero que lo que él estaba haciendo, y lo mandan traer y le dice, hombre necio, a ti te perdoné mucha cantidad, mucho, porque me lo pediste, porque me lo rogaste. ¿Qué no debías de haber hecho lo mismo tú con aquel? Y así se vive hoy en estos tiempos. Eso es lo que se está viviendo en esos tiempos. La gente no quiere perdonar. La gente quiere que le perdonen. La gente quiere, y son cristianos, pero no tienen piedad. No tienen piedad esos que se dicen cristianos. Por eso dice aquí en el verso 3 al finalizar, dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ese tipo de personas que predican según palabra, pero no va conforme a la palabra de Cristo, y tampoco tienen la doctrina de la piedad, o sea que no tienen piedad, dice en el verso 4 que ese tipo de personas están envanecidos. Envanecidos quiere decir que están huecos, están vanos, lo que dan no sirve. Es como una semilla, cuando la siembras, si está vacía, está vana, la siembras, pero de nada sirve. Y así hay muchos cristianos que le sembraron esa semilla vana y se creen cristianos porque los emocionaron, pero no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo, porque para que nazcas de nuevo tienes que recibir la semilla no vana. Aquellos que siembran lo van a entender. Siembra semilla vana y no te nace, pero siembra semilla bien, que está rellena y va a nacer. Así, cuando la palabra, te dan la palabra vana, tú no vas a nacer de nuevo. Te vas a emocionar, pero no vas a nacer. Y como no has nacido, pues te va a decir el Señor, ni te conozco. Así les dijo que así les va a decir a aquellos que en aquel día le digan, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros y profetizamos. Jesús les va a decir, no los conozco, quítense de mí, hacedores de maldad. Entonces, aquellas personas que enseñan, pero no es conforme a la doctrina de la piedad, dice que están envanecidos, nada saben, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Porque sí les gusta contender. Son sabios en su propia opinión. Y dice que contiendas de palabras, de las cuales, o sea, de esas palabras,
nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Todo eso nace de esa vana palabrería. Cuando esas personas defienden su fe. Es una fe vana. Pero mira lo que dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Oigan, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Quién no sabe lo que quiere decir una persona corrupta? Es aquella persona que pide dinero a cambio para hacer un favor. Es una persona corrupta. Vemos al presidente, nuestro presidente allá en México, AMLO, cómo está atacando la corrupción. Vemos cómo cuántos grandes intelectuales son corruptos. Pues aquí está hablando Jesús también, por medio del apóstol Pablo a Timoteo, y ahora a nosotros, a mí, y luego a ti que estás allá en la pantalla. Dice que esos tipos de gente que enseñan medias palabras, pero no tienen la doctrina de la piedad, dice que son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. ¿Qué quiere decir? Que están lejos de la verdad. Son corruptos de entendimiento. Una persona corrupta, ya dije que es aquella persona que está pidiendo dinero por sacar por un favor. Pues esos hombres andan sobre el dinero porque les predican. Porque, hermano, si quiere que yo vaya a su iglesia, yo le cobro tanto. Esos son los hombres corruptos de entendimiento, que no conocen, dice, privados de la verdad. Y aquí lo dice, miren, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué quiere decir con esas palabras? Que toman la piedad como fuente de ganancia. Porque de ahí viven. Es una fuente, la fuente está produciendo. Ese tipo de personas corruptos de entendimiento que no tienen la doctrina de la piedad, o sea, doctrina es enseñanza, ya les dije, que no enseñan a la gente verdaderamente, que sienten lástima por las personas. Estos solamente tienen la piedad como fuente de ganancia. Es lo que está diciendo. Privados de la verdad, que toman la piedad. O sea, no que la tienen, la toman como fuente de ganancia. Apártate de los tales. De ese tipo de gente tienes que apartarte. Ahora, mira otra cosa que nos habla aquí para entenderlo mejor. Capítulo 3, versos del 1 al 5, segunda de Timoteo, ahí mismo, atrás, una hoja atrás. Del 1 al 5, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo deben de ser ese tipo de personas? Deben de ser aptos para enseñar. Ahora, lo vamos a entender mejor aquí en mismo Timoteo, segunda Timoteo, capítulo 3, igual. Le dice Pablo a Timoteo,
también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué está diciendo aquí Pablo a Timoteo y ahora a nosotros? Que iba a haber en los postreros tiempos, que son los que estamos viviendo, este tipo de personas. Y que este tipo de personas, ya mencionó toda la basura lo que son. En el verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y así hay muchos hoy en día que tienen nada más la apariencia de piedad. Por eso lo que estábamos leyendo acá en el verso 6, aquí lo que estamos viendo en el 1 Timoteo 6, ¿verdad? Está hablando en el verso 6, pero gran ganancia es la piedad. En el 5, perdón. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de los tales. Aquí les dice a Pablo a Timoteo de ese tipo de personas que toman la apariencia de piedad. O sea, no la tienen, la toman. ¿Y qué nos dice ahí lo que leímos ahorita acá en la otra a Timoteo? Verso 5, 3, 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. A ellos evita. Aquí le dice a ellos evita. Y acá dice apártate de los tales. Pues esto es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Esta doctrina de la piedad es necesario que nosotros la practiquemos. Aquellos que ya nacimos de nuevo, sentimos esa necesidad porque eso surge. Es como les decía, las semillas y la semilla que plantaron en ti, que es la palabra de Dios, es pura la palabra, esa va a producir, va a dar ese fruto, va a nacer, va a crecer y va a dar fruto. Ese fruto es la piedad. Ese fruto es la piedad. Allá Santiago lo dice de otra forma: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. La fe con las obras. Las obras es lo que tú haces. La piedad es cuando tú sientes el dolor ajeno y actúas. El Señor nos habló un ejemplo acerca del buen samaritano, de aquel hombre que dice que fue golpeado, aquel hombre que la asaltaron y pasó un levita, pasó un sacerdote y al último pasa aquel de Samaria. Por eso se le conoce el samaritano, porque era de Samaria. Y al mirarlo tirado, lo agarró, lo cargó, lo llevó al mesón, le pagó a que lo atendieran, le dijo: y cuando yo regrese, si es algo más, hácelo, yo te lo pago a mi regreso. Ese es el buen samaritano, la parábola. ¿Qué nos quiere decir Jesús? Que nosotros, si no tenemos la piedad de la gente, no somos cristianos. Y no importa cuánta Biblia sepas. Ahora, déjame decirte, yo decía que están las dos doctrinas. Muchos tienen una nada más. Hay muchos cristianos que nomás tienen la doctrina de Cristo, al igual que los fariseos, que Jesús dijo: todo lo que ellos les digan, háganlo, porque ellos se sientan en la cátedra de Moisés, pero no tienen la doctrina de la misericordia, de la piedad. Y lo mismo, hay gente del mundo
que no conoce de Jesús, pero que tiene la doctrina de la piedad. Es necesario tener las dos. Ya vimos la parábola del samaritano, que aquellos hombres tenían la doctrina de la palabra. El levita, el sacerdote, tenían la palabra. Y el samaritano no tenía palabra, tenía la doctrina de la piedad. Ahí vemos las dos doctrinas. Otro ejemplo que podemos ver relacionado a eso, Nicodemo. Nicodemo tenía la doctrina, pero no tenía la doctrina de la piedad. No tenía la doctrina de la piedad. Porque la doctrina de Cristo la puede tener cualquiera, pero si no tiene la doctrina de la piedad, no tiene las dos, de nada le sirve. Un ejemplo muy claro lo vemos con aquel personaje que nos habló Jesús allá en el libro de Hechos, capítulo 10. Pedro y Cornelio. La Biblia dice que Cornelio era un centurión. Dice que era un hombre piadoso. Ahí al empezar, luego dice que este centurión de nombre Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Dice que amaba a Dios, oraba a Dios siempre. Dice que era un hombre que hacía muchas limosnas a todo el pueblo y oraba a Dios siempre. Ese hombre tenía la doctrina de la piedad, pero le faltaba la doctrina de la palabra. ¿Qué pasó? Dios le envía un ángel, le dice: haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Cuando él llegue, él te dirá lo que es necesario que hagas. Ya llega Pedro y le predica a Cristo. Ahí recibió las dos doctrinas. Una ya la tenía, la doctrina de la piedad, pero ahí recibió la doctrina de la palabra. Por eso dice aquí, al empezar nuestra predicación, 1 Timoteo 6, versos del 3 a 4, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, oiga, son dos cosas, las dos doctrinas. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Y desgraciadamente en estos tiempos solamente se vive ese tipo de personas, ese tipo de doctrina, puras palabrerías. Parte va de acuerdo a la palabra, parte, pero la doctrina de la piedad no la tienen. Y ese tipo de gente, más abajo dice que son hombres corruptos de entendimiento. Corruptos. Y como son corruptos de entendimiento, dice que este tipo de personas, lo que ellos van enseñando, lo que ellos van dando, es corrupción. Y por eso es que se vive ahorita en estos tiempos así. Ese tipo de gente toma la piedad como fuente de ganancias. O sea, de ahí toman para vivir, para mantenerse, para enriquecerse. Y ni tan siquiera fueron llamados por Dios. Son hombres infatuados, como dice aquí, hombres vanos, hombres perdidos totalmente. Y no importa cómo los mires, que hablen bonito. Tienen apariencia de piedad, como lo dijo ahí en el otro pasaje, segunda de Timoteo 2:3, lo que les mencioné hace un momento. No importa que tengan la apariencia de piedad, pero esos la toman como fuente de ganancias. O sea, dice la Escritura: apártate de los tales. Y es lo que está diciendo aquí. Apártate de ese tipo de gente. Hoy en día hay muchos que venden la palabra de Dios. Hay muchos que ponen su iglesia como poner un negocio. Y ni tan siquiera los llamó Dios. Esos son ese tipo de gente.
son corruptos de entendimiento, y la piedad la toman como fuente de ganancia. O sea, no tienen piedad, la toman como una máscara para que los vean bien, que son piadosos. Pero ahí vemos que ni el sacerdote ni el levita, en la parábola del samaritano, vemos que no fueron piadosos. Pero aquel hombre fue piadoso. Aquel solamente le faltaba lo que le faltaba a Cornelio: la doctrina de la palabra de Dios, enseñada por un hombre llamado por Dios, no un corrupto de entendimiento. Este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes. Entonces, necesitamos las dos doctrinas: la doctrina de Cristo y la doctrina de la piedad. Piedad es sinónimo de misericordia, lástima. Cuando tú sientes lástima por el dolor ajeno, lástima quiere decir que te lastima interiormente. Piedad, que sientes compasión por la gente. Cuando tú vives eso, así como era Cornelio, así como fue el buen samaritano, así nos quiere Dios. Pero la doctrina de Cristo, cuando tú recibes la palabra de Dios proclamada por un siervo de Dios, tenlo por seguro que la doctrina de la piedad te va a surgir de ahí. Te va a surgir de ahí. Nadie te lo va a pedir. Nadie te va a pedir ayuda a este necesitado. Tú dentro de ti vas a sentir la necesidad de hacerlo. Y ejemplos yo lo pongo siempre. Aquel hombre Zaqueo, aquel hombre avaricioso, aquel hombre riquísimo, cuando se convirtió a Cristo por escuchar la palabra, la doctrina de la piedad, la recibió y surgió en ese instante y la mostró. Jesús no le pidió que diera a los pobres. Aquel hombre sintió la necesidad de darlo, y a los que les debía se los regresaba 4 veces más. De eso ya no lo vemos. Somos muy pocos, de verdad somos muy pocos, que vivimos para agradar a Dios y no tomamos la piedad como fuente de ganancia como muchos, sino al contrario, honramos a Dios con nuestros bienes, así como lo hizo Zaqueo. Honraba a Dios con sus bienes, así como lo hacía Cornelio. Honraba a Dios con sus bienes por la doctrina de la piedad que tenía. Solamente le llegó la doctrina de Cristo por medio de Pablo y se convirtió a Cristo. Y eso es lo que necesita mucha gente hoy en día. Y tú que estás ahí enfrente ahorita, no es casualidad ni coincidencia. Tú estás ahí porque Dios puso en tu corazón. Este fue un día para que tú escucharas este mensaje. Que tú necesitas escuchar la palabra de Dios, de un verdadero siervo de Dios, que se conforma, lo hace conforme a la palabra y conforme a la piedad, así como Jesús lo dijo. Él mismo dijo que la misericordia es más que el sacrificio, y nosotros debemos de tener misericordia, piedad, sinónimo de lástima. Este fue el mensaje y espero que Dios haga la obra en tu vida. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida y que Dios te bendiga. Y si tienes alguna duda, llámeme. Con gusto atenderé su llamado. Mi teléfono es área 210-557-8277 o área 210-557-0282. Cualquiera de esos números puedes llamarme y con gusto atenderé tu llamado para sacarte de la duda, para enseñarte lo que otros no te pueden enseñar, porque ellos mismos son guías ciegos que necesitan ser enseñados. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Disfruta, gózate con esta alabanza. Que Dios los bendiga. Adiós.
que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. 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 Tú estás aquí.